Se suceden las condenas occidentales a la movilización parcial inmediata anunciada por el presidente ruso. Es el paso equivocado, se dice aquí en Alemania. Es el reconocimiento público de que la supuesta operación especial en Ucrania no marcha bien. Es lo que destaca el Reino Unido. Y es una señal de pánico, asegura el gobierno de Países Bajos. Les damos la bienvenida a este especial en el que vamos a analizar los últimos pasos dados por el Kremlin, que suponen una escalada en la guerra de Ucrania. Repasamos primero lo acontecido en las últimas horas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una movilización parcial de los rusos en edad de combatir. La medida, que entra en vigor este mismo miércoles, obedece a la necesidad de defender la soberanía y la integridad territorial del país, subrayó el mandatario, y explicó que serán llamados a filas solo reservistas que hayan cumplido el servicio militar obligatorio. Putin decretó esta medida un día después de que autoridades prorrusas de varios territorios ocupados en la región del Donbass, en el este de Ucrania, anunciaran pseudo-referendos de anexión a Rusia considerados ilegítimos por Ucrania y Occidente, unos referendos a celebrarse entre el 23 y el 27 de septiembre próximos. Y estas son las palabras de Vladimir Putin. Para proteger nuestra patria, su soberanía y su integridad territorial, para garantizar la seguridad de nuestra nación y de nuestro pueblo en los territorios liberados, considero necesario apoyar las propuestas del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor de realizar una movilización parcial en Rusia. Hay indicios de que la convocatoria de 300.000 reservistas para combatir en Ucrania, así como la convocatoria de referendos, pseudo-referendos, podría ser un intento desesperado de contrarrestar la exitosa contraofensiva militar de Kiev. No obstante, en el discurso grabado y publicado muchas horas después de lo anunciado, Vladimir Putin da la vuelta a la realidad y afirma que es Occidente quien quiere destruir a Rusia. Queremos analizar ahora este nuevo capítulo que se abre en la guerra de Ucrania con Mira Milosevic, que es analista principal del Real Instituto Elcano para Rusia y Eurasia. Mira, el discurso de Putin a la nación fue grabado y además se publicó muchas horas después de lo que estaba anunciado en Rusia. ¿Es eso un indicio de la supuesta desesperación del Kremlin que está mencionando Occidente? Por un lado, sí que refleja que a Rusia no le va bien en el campo de batalla. Es una medida desesperada, sobre todo apoyar a los pseudo referéndums, pero también es un mensaje a Occidente y a Ucrania que Rusia está preparada para una larga guerra y que no va a abandonar a primeros indicios de pérdida de las batallas que han ocurrido en la última semana. Por lo tanto, es un mensaje de debilidad, pero también de fortaleza, que quiere darse a saber al mundo que Rusia está dispuesta a prolongar esta guerra. Rusia habla de menos de 6.000 soldados rusos muertos en Ucrania, pero Kiev asegura que esa cifra real es casi 10 veces mayor de lo que dice Rusia. ¿Es de esperar que los 300.000 reservistas convocados de inmediato vayan a acudir a ese llamado sin oponer ninguna resistencia? Bueno, en primer lugar, creo que no se sabe exactamente cuántas son las víctimas mortales en la guerra de Ucrania. Ambas cifras son exageradas. Lo segundo es que, dado que se han adoptado leyes que penalizan de entre 1 y 10 años de cárcel y tienen otro tipo de multas a la gente que va a desertar o que no va a obedecer a este llamamiento, yo creo que la mayoría de la gente de estos 300.000 que han sido ya convocados, que sí que va a tener que, por ahora, aceptar este llamamiento y este reclutamiento. Por lo tanto, Rusia en este momento no está en la situación donde se cuestione el poder del régimen de Vladimir Putin y de su estrategia en Ucrania. Hay algunos críticos, pero no se cuestiona todavía seriamente. Y hay oposición a la guerra, también lo sabemos, pero esta no es suficiente para parar esta movilización general parcial. El precio de los billetes de avión desde Moscú a Estambul hemos sabido que se ha multiplicado por 4 en los últimos días. ¿Te parece un indicio de que los que aún no han sido convocados están escapando antes de que se decrete una movilización general para Ucrania? La gente está escapando, esto está claro, pero hoy ya se ha hablado en la Duma de cerrar las fronteras de Rusia. Por lo tanto, los billetes, todo el mundo que ha comprado billetes solo de
en un sentido, solo de ida ya pueden ser parados en las salidas de Rusia y yo creo que el Kremlin no va a permitir esta salida de muchos rusos, pero en cualquier caso es una clara señal de que hay gente en Rusia que no quiere ir a la guerra. Mucha gente reconoce que está a favor de una operación militar especial, que la ha apoyado, pero que no está dispuesta a ir a la guerra y morir en esta guerra. Por lo tanto, hay una diferencia entre el apoyo abstracto a la guerra en Ucrania y otra cosa es ir allí y morir por Rusia. Los pseudo-referendos express anunciados para esta misma semana en estos territorios ucranianos ocupados por Rusia hacen temer que la población sea forzada a votar, pero hemos visto que al mismo tiempo Kiev ha anunciado sanciones para quienes participen en esas votaciones. ¿Qué crees que podrá hacer la mayoría de la población al estar entre la espada y la pared en esas regiones? La población aparentemente está entre la espada y pared. No hay que olvidar que la población de Lugansk y Donetsk en varias ocasiones previas a la invasión rusa del febrero de 22 ha pedido a Rusia anexionarse, unirse a Rusia antes de esta guerra. Por lo tanto, yo creo que en las regiones de Donetsk y Lugansk sí que existe una voluntad de unirse a Rusia, porque en estas regiones durante los últimos 7 años ha habido guerra. Estas regiones han estado en guerra contra el gobierno de Kiev y estas regiones están entre las causas principales de la invasión rusa del pasado 24 de febrero, porque Ucrania y Rusia, ninguna de las dos partes habían cumplido los llamados acuerdos de Minsk, firmados en 2015, que daban una amplia autonomía a estas repúblicas de Lugansk y Donetsk. Yo creo que existe cierta voluntad en estos territorios. Respecto a Zaporia y Gerson, allí sí que tengo más dudas, pero para Rusia ambos territorios son de interés vital. Gerson porque abastece con agua a Crimea y Zaporia porque es un territorio que tiene la mayor central nuclear de Europa, y si Rusia controla esta central puede chantajear al gobierno de Ucrania y la población civil de Ucrania de parar la guerra, en el sentido de que mucho abastecimiento de la electricidad a la población ucraniana pasa por la central nuclear de Zaporia. Por lo tanto, estas dos regiones Rusia va a mantener como sea bajo su control, pero respecto a Lugansk y Donetsk, que ya están 7 años en la guerra con Kiev, creo que estos territorios sí que van a votar a unirse a Rusia con voluntad y con ganas, dado que habían propuesto anteriormente a Rusia de hacer estos referéndums y unirse a Rusia. Rusia hasta ahora había rechazado esta idea, pero ahora, como hemos visto, la ha aceptado. Y precisamente ahí en el Donbass se teme que Rusia pueda usar estos pseudo-referendos para catalogar toda contraofensiva contra esa región como un ataque a su propio territorio y para justificar de esa manera todo tipo de contraataque, también con un ataque nuclear. Y en este punto de la entrevista me gustaría recuperar la seria advertencia que lanzó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su homólogo Vladimir Putin el pasado 18 de septiembre. Escuchemos. Don't. It will change the face of war unlike anything since World War II. It'll be consequential. They'll become more of a pariah in the world than they ever have been, and depending on the extent of what they do, it will determine what response would be. ¿Cómo valoras la afirmación de Putin de que esa amenaza va en serio? La amenaza va en serio, y lo que hemos visto desde el comienzo del conflicto de Ucrania, desde 2014, cuando Rusia ha anexionado Crimea e invadido Donetsk y Lugansk, lo que ha hecho el Kremlin ha sido una economización del poder militar. Nos acordemos que Crimea fue anexionada sin disparar una bala. Esto era elogiado
como un ejemplo de cómo se puede ganar un territorio sin entrar en una guerra. Luego la guerra en Donetsk y Lugansk, que dura ya hace 7 años, sí que por supuesto ha incluido las intervenciones militares de los rebeldes prorrusos apoyados por Kremlin. La invasión del 24 de febrero era una operación militar especial, directamente gestionada desde el Kremlin y Rusia, y ahora estamos ante la movilización general parcial y una amenaza directa, por lo menos verbal, desde el Kremlin de posible uso de las armas nucleares. Aquí lo que vemos es una evolución de economización del poder militar de Rusia que está aplicando en Ucrania. El mensaje claro que está es que Rusia es una potencia nuclear que puede usar sus armas nucleares si no tiene otro remedio, si no tiene ningún otro instrumento para defenderse, y claramente estos pseudo referéndums, como ha dicho en principio usted, sirven para marcar lo que sería el territorio de Rusia y por lo tanto el derecho de Rusia de defender este territorio. Yo sigo pensando que Rusia no va a usar armas nucleares para ganar esta guerra, pero sí que si se queda sin ningún otro instrumento de defender estos territorios, Rusia puede usar armamento nuclear táctico o bueno, tiene un supermercado de armamento nuclear que puede usar. Cuando Putin dice que no es un farol, yo le creo, no es un farol, y esta escalada de guerra es justo esto lo que dije en principio, es un movimiento desesperado, pero por otro lado también es el anuncio de Rusia que está dispuesta a luchar mucho más, que no teme a una guerra prolongada y que manda un mensaje tanto a Ucrania como al Occidente que si no tiene otro remedio va a defender este territorio que ya considera como ruso con armas nucleares. Y yo creo que Putin lo que ha dicho hasta ahora siempre lo ha hecho. Creo que no se debe entender estas declaraciones de Vladimir Putin a la ligera, porque estamos lidiando con un hombre que está perdiendo la guerra, cuyo régimen está en peligro también, y un hombre que está decidido de ganar esta guerra porque considera que la existencia de la misma Rusia depende de ello. Por lo tanto, sí que hay que tomarlo en serio, aunque creo que uso de armas nucleares no se va a producir para ganar esta guerra, sino como último instrumento de defender el territorio de Rusia. En su discurso, Putin afirmó textualmente también que Occidente quiere aplastar y saquear a Rusia para arrebatar a Rusia la soberanía política, económica y cultural. ¿La mayoría de la población rusa todavía cree esa retórica? La mayoría de la población rusa sí que tiene percepción que el Occidente quiere debilitar a Rusia. Y esto no es nada nuevo, no es un sentimiento y una percepción que ha empezado el pasado 24 de febrero, sino toda la ampliación de la OTAN, lo que los rusos perciben como la falta de respeto a su estatus de gran potencia, por lo menos de potencia nuclear, sí que han percibido como una amenaza desde el Occidente. No hay que olvidar que el mismo Vladimir Putin en 2007, hace más de 10 años, ha dicho que la OTAN y los Estados Unidos son la principal amenaza de la seguridad y defensa de Rusia y que son un país y una alianza militar que sí que buscan debilitar a Rusia y desintegrar a Rusia. Por lo tanto, no se trata de una propaganda que ha surgido con la guerra de Ucrania, es una propaganda que dura más de 10 años, es una pedagogía que ha hecho el Kremlin en Rusia y por lo tanto muchos rusos creen en ello por su propia experiencia como rusos viviendo en Rusia, pero también obviamente por la desinformación. Lo que Occidente al comienzo de la guerra de Ucrania ha dicho claramente, Lloyd Austin,
secretario de Defensa de los Estados Unidos, ha dicho que quiere debilitar a Rusia tanto que no sea capaz de invadir ningún vecino más. En este mensaje del secretario de Estado de Defensa de los Estados Unidos claramente se ve que el objetivo de Occidente es acabar con estatus de gran potencia de Rusia y sobre todo, de su influencia en el espacio postsoviético, en las exrepúblicas de la Unión Soviética. Por lo tanto, la percepción, repito, tiene algo de verdadero y tiene una otra parte a causa de la propaganda y desinformación del Kremlin y de los medios de comunicación apoyados y financiados por el gobierno de Rusia. Aunque decías antes que ves que esa retórica todavía funciona entre muchos rusos, nos llegan informaciones de carreteras bloqueadas para salir de Rusia, de gente que no puede salir por avión ni por tren tampoco ahora. Y esa desbandada general se está sumando a las críticas de cada vez más políticos locales a la invasión de Ucrania, y a las críticas se ha sumado hace pocos días la estrella rusa del pop, Alla Pugacheva. ¿Todo esto no augura una resistencia popular más amplia en Rusia contra el régimen? El régimen, yo creo que sí, a largo plazo, pero en este momento el régimen, desde 2011, desde que han aparecido las primeras manifestaciones en contra de un pucherazo supuesto en las elecciones autonómicas de 2011, el Kremlin ha ido perfeccionando sus instrumentos y su régimen autocrático y tiránico hacia cualquier alternativa política que no sea apoyada por el mismo Kremlin, porque el Kremlin apoya a varios partidos políticos, como por ejemplo el Partido Comunista, para fingir un sistema político pluripartidista. Este régimen está preparado para este tipo de protestas. Si nos acordamos al comienzo de la invasión, después de la invasión de 24 de febrero, también hubo protestas, pero luego desaparecieron. Ahora el Kremlin ha escalado la guerra, ha ido un paso más hacia endurecimiento de la guerra, han aparecido otra vez las protestas, y habrá gente, mucha gente que está en contra de esta guerra, pero no hay que olvidar que Rusia es un país de 146 millones de habitantes. Las protestas que ocurren se centran en los centros urbanos de Moscú y San Petersburgo, sobre todo, en alguna que otra ciudad, y que la gente huye de la guerra no quiere decir que está en contra de ella, sino que significa que no está dispuesta a morir en ella. Allí hay gente, durante las guerras balcánicas, mucha gente que ha emigrado para no ir a la guerra, pero sí que apoyaba la guerra y apoyaba a sus respectivos países cuando estaban en ella. Por lo tanto, esto para mí no es una clara señal de que la gente que está en contra de la guerra o que está emigrando de Rusia por la guerra realmente tiene capacidad y voluntad de parar el régimen de Vladimir Putin en esta guerra cada vez más peligrosa y más trágica. Mira Milosevic, analista principal del Real Instituto Elcano para Eurasia y para Rusia, muchas gracias por atender nuestra llamada. Y a ustedes los emplazamos a seguir la última hora sobre este asunto y el resto de la actualidad en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.